Bien, buenos días a todos. Buenos días. Un domingo más que Dios nos permite. Fíjense que es interesante, pero la mayoría de nosotros hemos hecho algunas inversiones en nuestra vida y quieran o no, queremos resultados favorables en ese aspecto. Por ejemplo, como padres invertimos en los estudios de nuestros hijos, obviamente pensando que a futuro van a proyectarse, ¿no? En ese aspecto. Otros utilizan sus talentos, sus destrezas para obtener un mayor ingreso, ¿no? A su economía. Y ninguno de nosotros, hermanos, trabaja en lo secular para no obtener un beneficio. ¿O quién trabaja gratis, verdad? En ese sentido. Todos de una u otra forma debemos dar resultados. Ahora, déjame decirle algo. La mayor inversión que Dios hizo en nuestras vidas fue en la cruz del Calvario. Dios invirtió toda la vida de su Hijo en nosotros para dar un resultado pleno, vida eterna en nosotros. Ahora, no solamente es el hecho de tener vida eterna, sino que demos nosotros resultados a través de los dones que nos permite dar el Señor. Nos da esos dones precisamente para que los resultados sean visibles para la alabanza de la gloria de Dios, nos dice la Biblia. Por eso nos capacita. Él espera de cada creyente resultados al estar usando sus dones, talentos con los cuales ha sido capacitado. Ningún cristiano, escúcheme, que tiene vida en Dios puede pasar desapercibido en este mundo sin ser usado o capacitado por Dios. Esta mañana vamos a terminar el último tema prácticamente de la serie que estuvimos viendo acerca de los dones. Y este título que le dimos se llama Señor, usaré el don que me diste con diligencia. Vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículos 6 al 13. Romanos 12, 6 al 13. Creo que debe de quedarnos ya claro a estas alturas que cada uno de nosotros por lo menos fue capacitado con un don de parte de Dios. ¿Ok? Y que Dios quiere que usted lo esté usando para ¿qué? La edificación de la iglesia, no de sí mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha dado y que no es nuestro? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Ponerlo en acción. Exactamente. Dios le va a pedir cuentas de lo que le entregó, no de lo que no le entregó. Aquello en lo cual Dios lo capacitó. Ahora, se los entregó hace más o menos 2 domingos, una hoja precisamente donde es un test de lo que son tus dones. No sé cuántos de ustedes lo hicieron ya, ¿sí? Y pudieron darse cuenta cuál es su don, cuál es el enfoque que Dios, y en lo cual el máximo, que puede ser 15, te da ahí el nivel de lo que es tu don en ese aspecto. Y que te sientes bien desarrollándolo. Es algo muy bueno. Precisamente al fondo está una mesa donde vas a ver diferentes dones. Y si tú ya lo descubriste, por favor va a haber una lista donde te anotes cuál es tu don para poderlo saber y también que empieces a usarlo acá en la iglesia. Es interesante. Tienes que empezar a ejercer tu don delante de Dios y de los demás. Si uno se queda callado, simplemente si uno hubiera dicho, no, Señor, yo sé que tengo este don, pero pues Padre, no. Hubiera sido como el de los talentos, ¿no? Fui y lo enterré y no lo quise usar. Señor, conocía que eras poderoso. Pues, qué negligente eres. Si conocías todo eso, ¿cómo es posible que no hagas las cosas? Y en lo que Dios nos ha llamado, tenemos que ejercerlo. Entonces, aquí vamos a ver, quiero llevarte al primer punto de este sermón, donde debe de quedarte claro que Dios no te da opciones si quieres o no usar tu don. No es una opción, ¿sabías? La idea de la iglesia no es venir y congregarte todos los domingos, es desarrollar lo que Dios te ha dado, hasta que todos lleguemos a la medida del varón perfecto. Hasta que todos, hermanos, no nomás uno, todos. Ok, vamos a leer el versículo 6, por favor. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, porque a Dios le dio a cada uno de acuerdo a la capacidad de uno. Ni te falta más, ni te falta menos a otro. Lo dio a medida. Pero fíjense, es interesante esta palabra aquí. Mejor sería, y teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, Dios revela su gracia, hermanos, de manera diferente a diferentes individuos, repartiéndoles diferentes dones. Aquí el vocablo diferentes
viene de la palabra griega diáfora, que significa que difieren. Ahora, ¿por qué difieren? Porque imagínate si todos tuviéramos el mismo don. Que todos tuvieran el don de maestro, todos enseñando, todos, yo creo enseñar, todos aquí, ¿no? ¿Y quién estará allá? Pero resulta que Dios los dio con tanta sabiduría y te dio el don de acuerdo a lo que Él quería usarte dentro de la iglesia. Que difiere. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Dentro del matrimonio, ¿por qué eres diferente? Para complementarte. Exactamente. Es lo que yo le digo a la gente. Imagínate, si yo fuera como mi esposa, qué aburrida me daba. No porque sea aburrida ella, no. Así me va a ir, no. No, sino porque esa diferencia que tenemos, ¿sabe? En vez de separarnos, nos une. Pero a veces no lo entendemos. Y en la iglesia los dones dices, no, es que yo quiero saber, es que ¿dónde te lo dio Dios? Dios te dio un don diferente para que lo uses. Y el don de ese hermano te va a edificar a ti y va a ser de bendición a tu vida. Y tienes que usarlo grandemente. Dice aquí, todos los dones pertenecen a la misma clase, es decir, son carismas o regalos de gracia, hermanos, pero cada uno difiere del otro en su función. Toca el primer don, si el de profecía. Cuando habla el de profecía, precisamente hablaban los profetas inspirados por el Espíritu Santo, controlados por Él, para comunicar un mensaje, un evento a la iglesia en aquel tiempo, que no estaba terminado el canon, hermanos. Pero fíjense, es interesante. Aquí en Romanos 12 nos habla del don de profecía, pero mientras que en 1 Corintios 12 habla del don de apostolado, lo pone como primer lugar. En ese sentido, el profeta recibía su mensaje directamente del Espíritu Santo y lo transmitía a la comunidad de creyentes. Y la misión primordial del profeta en el Nuevo Testamento, hermanos, era exhortar a la congregación. Hoy en día mucha gente dice que es profeta y que Dios le está revelando algo nuevo. No hay nada nuevo, todo está ya en la Biblia, definitivamente. Una persona controlada por su propia emoción, su subjetivismo, siempre va a cometer errores garrafales. Y hay gente que le cree a estos hombres, a estas personas. ¿Por qué? Porque no leen su Biblia. No tienen contacto con la Biblia. Ahorita vamos a ver un pasaje y de verdad, hermanos, tuviéramos una pila ya de predicadores ahí enterrados, créanme, en esa parte. Dice, úsese, póngase en práctica. ¿Conforme qué? A la medida de la fe. La enseñanza del profeta era en conformidad a la medida de la fe, lo que se le había entregado, hermanos. Es decir, el profeta tenía sus limitaciones. No hablaba ni más ni menos. En Israel se levantaron muchos falsos profetas que tuvieron que ser apedreados. ¿Te acuerdas de Elías? El matadero que hizo falsos profetas. 400 falsos profetas. Que le decían a Acab lo que quería escuchar. Sí, ve a Ramot de Galat y la vas a ganar. Pero Josafat, que era un rey sabio, le dijo, oye, entre estos 400 locos no habrá alguien que hable de parte de Dios. Sí hay uno, Micaías, pero lo aborrezco porque nunca me dice lo que quiero escuchar. Dice, no hables así, porque si él te está hablando de parte de Dios, debes de escuchar. Y es interesante esa parte, porque hace mucho yo prediqué en mi tierra un sermón titulado Lo que la gente hoy en día quiere escuchar. Y ese hombre escuchaba 400 falsos profetas, hermanos, que en verdad le daban por la suave. Mira, el profeta no debía expresar nada que fuese incompatible con la fe cristiana. Y el don de profeta, tal como se describe en el Nuevo Testamento, evidentemente cesó al final de la era apostólica. Y cesarán las lenguas y la profecía. Dice 1 Corintios. Ya cesó. Hoy en día yo no he escuchado a un hombre que se diga profeta y que lo que diga se cumpla. Es una vil mentira. ¿Cómo deberíamos de tratar, si fuéramos tan bíblicos, a esas personas? Los tratan con un tal respeto y reverencia que lo ven como Dios. Y no es así. A la luz de la Biblia,
Vamos ahí a Deuteronomio 18, capítulo 18, por favor, para que vea cómo deben de ser tratados. Del 20 al 22. Vean lo que nos menciona. Deuteronomio 18, versículo 20 al 22. Dice, el profeta que tuviera la presunción, escuche, de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta, dele vacaciones, ¿verdad? ¿Qué dice? Morirá. En otra porción también de Deuteronomio le decía, sáquenlo, y ya una vez allá afuera, apedréenlo. Y fíjese, todavía dice, y si dijeres en tu corazón, la pregunta que nos hacemos, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha dado? No ha hablado. ¿Qué? ¿Perdón? No ha hablado. Ok, fíjense, qué claro es este pasaje. Dice aquí, si el profeta hablara en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la ha hablado el tal profeta, no tengan temor de él, lo que les diga. En una ocasión me tocó visitar una iglesia en La Paz y invitaron a un hombre, un supuesto profeta. Dijo, el día que ustedes permitan que esa estatua se ponga en la parte del malecón, ahí en el mar, ese día viene un terremoto increíble para ustedes. Nunca sucedió. ¿Quién falló? ¿Dios? Dios no ha fallado. Hay gente que habla con presunción. Una ocasión me decía una persona, pastor, es que yo siento el hablar en lenguas y a veces como me privo, como que siento una sensación en la boca. Le dije, a lo mejor es un herpes, algo, no sé qué tengas, pero perdóname, no creo que sea eso. A ver, muéstrame a la luz de la Biblia un pasaje que me diga que tú tienes que sentir esto para hablar. Ninguno. Muéstrame cuando mucha gente dice, es que tienes que bautizarte y salir hablando en lenguas. Muéstrame un pasaje que así fue. Felipe el eunuco, nunca sucedió. Claro que sí, ahora si te forzan y te duran 5 minutos vas a hablar en lenguas, claro que vas a hablar, ¿verdad? Pero no es así, no dice eso la Biblia. Pero estamos escuchando, estamos viviendo una generación, hermanos, que es una generación sensual, que solamente quiere escuchar lo agradable a sus oídos. No escudriña la Biblia. No sabe lo que dice la Biblia. Y por tanto es sujeta a emociones. Y es una generación sensual completamente que quiere escuchar falsos profetas. No tengas temor de él. No va a suceder nada. Los supuestos pastores que dicen hoy en día, si te vas de la iglesia estás fuera de mi cobertura. Ay, caray. Entonces, ¿tú eres más poderoso que Dios? Sí, había una persona que decían, ¿cómo estás? ¿Ya te fuiste a la iglesia? ¿Cómo estás? ¿No te ha ido mal? ¿Pero por qué me va a ir mal? Porque estás fuera de mi cobertura. A ver, cuando le expliqué a este hombre, a la luz de la Biblia, lo que decía la Escritura, pastor, ¿me da permiso salir y hablarle a este desgraciado? Me dijo. ¿A quién? Al pastor. Bueno, al supuesto pastor. Mire lo que me dijo. Sí, le dije, pero ese error es tuyo también. Porque no lees tu Biblia. No lees tu Biblia. Cuando leyeras tu Biblia te vas a dar cuenta de las cosas. Pero cuando estás esperanzado a solamente tomar lo agradable a tus oídos, ¿qué va a pasar? Nada. Nada, mis hermanos. Por eso es importante. El pastor no está para entretener a la gente. El que está entreteniendo a la gente es Satanás. A través de muchos falsos pastores. De verdad. Dándote por la suave para que tú no crezcas en la verdad de Dios. No es así. Tienes que saber identificar. ¿Ok? Ahora viene el segundo don, que este ya es vigente. O si de servicio, úsese en servir. ¿Ok? Tomamos esa palabra y la conectamos. Úsese en servir. ¿Ok? Tengo este don, ¿qué tengo que hacer? Servir. ¿Por qué tiene usted que servir? Porque era lo que fue llamado. Ahora, cuando la Biblia le dice muy tiernamente a usted, siervo inútil, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? Es que lo que tenías que hacer, tenías que llevarlo a cabo.
Ese es tu trabajo, para eso te capacité. Entonces, ¿cuál pleito, verdad? O si de servicio en servir. Y mire, el servicio mencionado aquí es un don del Espíritu Santo. Y el vocablo, aquí en la palabra griega, diaconía, se usa tanto en sentido amplio como en sentido limitado en los escritos de Pablo, en esta parte. Y es interesante, es uno de los dones, hermanos, que es muy bonito servir a otros. Que puedes darte cuenta. Dice, este es mi don. Sí, pero yo te pregunto, de los dones que Dios te ha dado, ¿qué tanto los has pulido? ¿Qué tanto has crecido en tu don? ¿Qué tanto? Porque tienes que pulirlo, día con día. ¿Qué tanto has mejorado? ¿Qué tanto te has capacitado para que este don sea más fructífero? Ahora dice, o el que enseña, úsese en la enseñanza. El que se enseña, el que le gusta la enseñanza, debe de capacitarte constantemente. Hay un libro que lo voy a leer por cuarta vez, lo he mencionado, se llama Enseñando para cambiar vidas, no. Predicando con frescura. Y habla de un pastor que tienes que estar renovando constantemente. Y tienes que hacerlo. Y un maestro igual. Howard Hendry decía en su libro Enseñando para cambiar vidas, deje de aprender ahora y morirá. Muchos no toman la Biblia en la semana. No saben lo rica que es. Hermanos, mira cómo aprende uno cada día. Yo no me he graduado de esta universidad llamada vida cristiana. Tengo que aprender todos los días. Y me encanta. Porque hay cosas que decía, Señor, es que esto yo no lo había visto. Bueno, ahora lo estás viendo. En su tiempo, en su momento. ¿Y qué tengo que hacer? Seguir alimentando. Tú también. Fíjense, precisamente el enseñador, dice aquí en el término griego, o didaskon, era la persona que instruía a la iglesia en las escrituras del Antiguo Testamento, cuando no estaba terminada todo el canon. Y en la doctrina, en el Nuevo Testamento, de los apóstoles. La buena doctrina de ellos. El don de la enseñanza era de suma importancia y lo sigue siendo en la vida de la iglesia. Debemos de enfocarnos, hermanos, al 100% en el don que Dios te dio. 100%. No te distraigas ni a diestra ni a siniestra. Este es mi don, lo he identificado y empiezo a usarlo para la alabanza de la gloria de Dios. Mire, cuando nosotros empezamos la iglesia en Ensenada, pues la hacíamos de chile, de mole y de todo, ¿no? Cantábamos, orábamos, predicábamos, hacíamos todo, dábamos estudio. Pero llegó un momento en que ya fui soltando, delegando, y ahora a veces me dice, pastor, ¿y por qué no canta? Porque ya no siento que sea mi enfoque. Mi enfoque tengo que hacerlo en lo que Dios me puso. ¿Por qué? Porque hay otras personas capacitadas que Dios dio. Pero imagínense, no es que yo soy todólogo de todo. Sí, pero no te centras ni en uno ni en otro. No está bien. Santiago, fíjese, hace referencia en Santiago capítulo 3, versículo 1, a tener cuidado de no querer ser maestros, muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación. En aquel entonces, había maestros que solamente se la pasaban parloteando, usando términos que ni entendían, y aquel que usaba un término más amplio, wow, impactaba. Decía, ¿saben qué? Tengan cuidado, porque la enseñanza es para edificación, no para ti mismo. No sea que se reciba mayor condenación. No me puedo creer más maestro que otros cuando muchos hay maestros. Debo de estar enfocado en usar mi don. Otros, por ejemplo, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y hay mucha gente, y más que nada, del ámbito carismático, hermanos, que desgraciadamente usan mucho este pasaje que voy a citar, primera de Juan 2:27, para decir que no necesitan maestros porque tienen al Espíritu Santo, que es totalmente errado esto, de no decir no necesito maestros. Tenemos al Espíritu Santo. Vean el contexto, vean cómo se toma mal un pasaje. Por eso, qué bueno que están tomando los lunes esta clase de hermenéutica. Es interesante lo que dice aquí. Mucha gente dice, no, yo no necesito
prepararme. No necesito ir a un seminario. Y el domingo llega el pastor, abre su Biblia y lo que Dios me dé y me inspire. Y a veces dices, ay, ¿cuándo va a terminar? No sabe ni lo que dice. ¿Cuándo? No es así, hermanos. ¿Cómo desarma esta mentira? ¿Cuántos años tuvieron los discípulos con el Señor? 3 años. Pablo capacitado. ¿Por quién? Por los discípulos, como 8 o 9 años. ¿Cómo que no necesitamos un maestro? Fíjense lo que dice el pasaje y se lo voy a explicar. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Habla del Espíritu Santo, la permanencia del Espíritu Santo en nosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. De ahí se agarran. Pero ¿de qué habla el contexto? De los anticristos, de los falsos maestros. Nadie te va a enseñar de la obra de Cristo. Ellos no vienen a enseñar la obra de Cristo. Fíjese, dice, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, ahí está el pasaje, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Permanezcan en Él y se van a enterar de la verdad, de las cosas. ¿Qué hace la gente de índole carismática y pastores a veces, perdón, pero de índole pentecostés? No se preparan, no quieren ir a un seminario, porque no es necesario. Claro que es necesario. Por eso hay tantas cosas garrafales. Nos decía un maestro, una predicación, una herejía de 20 minutos que dure, son 20 años que vas a tardar en quitarla. Porque la gente se va con la idea de eso. Ah, dijo esto. Pero no es el contexto del pasaje. Precisamente la enseñanza es básica. Tenemos que enseñar el consejo de Dios bien en esa parte. ¿Ok? Todo cristiano debe estar profundamente agradecido a Dios por los enseñadores que el Espíritu Santo ha dado para la edificación de la iglesia, pero que enseñan conforme a la Escritura, no conforme a conceptos humanistas, lo que se está dando hoy en día. Frases rimbombantes. ¡Wow! Y las lo dijo el pastor. Bueno, sí, pero no es la Biblia. Es una frase. Es una frase. Una vez iba manejando, iba con una persona y me dijo, pues ya sabes, como dice la Biblia, que si te encuentras una iglesia perfecta no te quedes en ella porque la vas a contaminar. Y ay, caray, dije, Biblia Reino Aventura, Gatito, ¿de dónde la habrás sacado? Dije, ¿de verdad estás convencido que dice la Biblia? Sí, eso no dice la Biblia, eso lo dijo tal pastor. Y lo estás haciendo como una doctrina. Esto no es doctrina, esto es humanismo. No podemos hacer eso. Vea cómo tomamos esa frase de, a ver, no, usted dígame lo que dice la Biblia. Y en base a la Biblia, yo creo y actúo. Versículo 8. El que exhorta, úsese en la exhortación. Ahora, ¿qué es la exhortación? No es venir a regañar, hermanos. Es animar. Te vengo a animar en el nombre del Señor. No, tampoco. Te vengo a animar en el nombre del Señor. Es muy distinto. Mire, la exhortación podría referirse a la capacidad de dar ánimo al que está desanimado o de consolar al que está triste. Y el verbo exhortar viene de una palabra griega, parakaleo, como paracleto, consolador. Se traduce de varias maneras en el Nuevo Testamento. Entre ellas están rogar, alentar, consolar. Y la diferencia entre profetizar y exhortar es mínima, porque también al profetizar animaba a la iglesia en ese sentido. Pero sin duda ambos ministerios son de incalculable utilidad en la asamblea, como lo fueron en este tiempo y lo son ahora, excepto el de profecía, que ya pasó. Si usted un día me escucha acá, les tengo palabra del Señor, el Señor me dijo esto, no me van a apedrear, mejor que sáquenme. No me vayan a apedrear, Pero ¿sabe qué? No es algo que quiero yo en mi vida. Tenemos que hablar el consejo de Dios, ¿ok? El que reparte, hermanos, este es el don de dar con liberalidad. Y ese es un don precioso. Tal vez no muchos lo tengan, tal vez el que lo tenga lo quiera esconder y diga, no. Pero si lo tienes verdaderamente, lo vas a hacer libre. ¿Por qué? Porque lo vas a llevar a cabo. Ahora, en este don
se requiere no solamente abrir la mano, sino el corazón. Cuando das simplemente por darlo, en ese aspecto. Fíjese, una de las cosas que yo agradezco a Dios, en situaciones, Dios nos ha dado el don de discernimiento. Y siempre nos llegaba a la iglesia gente con mucha necesidad, pero había gente que realmente no era necesidad, era gente que quería abusar. Un día nos llegó un payasito, que era bien payasito, por cierto, porque malo en los chistes, ¿no? Decía, mi vida, mi don es hacer reír. Pues ahí en la Biblia donde dice, yo creo que Chuponcito todavía no existía en ese tiempo, le digo. Pero llegaba y haz de cuenta, y llevaba su bolsa de paletas. Y decía, ustedes como cristianos están obligados a mantenerme. A ver, nosotros sí. Cada paleta la quería dar en 15 pesos. No, hermano, te podemos ayudar, pero no todos los domingos. Ustedes están obligados a eso. Pero ¿por qué obligados? Y dije, ¿sabes qué? No. Y la gente le dejó comprar. Dijo, no, mi hermano, es que no podemos hacer eso. Te podemos ayudar 1 o 2 veces, pero no siempre. Ya lo veía él como una fuente de ganancia. Dije, así no son las cosas. Y tenemos que ser muy sabios en esa parte. Entonces yo siempre dije, no, ¿sabes qué? No. Dice a mi esposa, una ocasión llegó una persona, dije, ¿sabes qué? No me cuadra su historia. Hay algo que no está bien, que el Espíritu Santo me hace ver que no está bien, y lo siento, pero no podemos. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces la gente busca eso. Jesús dijo algo muy cierto. ¿Se acuerdan cómo enfrentaba a la gente? Y le dijo, ustedes me buscan no por las señales, ustedes me buscan porque les di de comer. ¿Qué buscaban? El alimento solamente físico, no el del alma. Y una persona que busca el alimento en verdad, físico y el del alma, va a ser como ese leproso que regresó. Que no va a querer una experiencia solamente física, sino también espiritual con Dios. Ese don, el don de discernimiento, es necesario en muchas ocasiones, te das cuenta. ¿Por qué? Porque abusan de los dadores. Dices, ay, esta persona, mira, ya lo chequé. Una vez me decía una persona, no, pastor, ya chequé quién me va a ayudar con la beca de mi hijo, quién me va a ayudar con esto. A ver, espérate. No, así no son las cosas. Aquí no vienes a ver quién, ese no es el discernimiento, ese no es don de discernimiento, ese es ni don, ese es abuso en esa parte. Por eso, hermanos, es importante que entendamos. Y como pastor uno tiene que cuidar esas partes. De verdad, mi esposa me decía, yo sé que es algo que a ti te encanta. Una vez nos llegó una familia, déjame decirle, a Ensenada, con una niña muy enferma. Venían de Estados Unidos, los habían deportado. Y estaban durmiendo en un cuartito en cartones, con un frío tremendo. Ensenada hace mucho frío. Le dije a mi esposo, oye, tenemos la cama de la oficina que no ocupamos, que ya no está tu primo, ya se fue a su tierra, ¿por qué no se la damos? Me dijo, sí. Le dije, ¿sabes qué? En la tarde te voy a traer algo. ¿Dónde estás? Acá. Fui y se lo llevé. Yo no esperando recibir nada a cambio, pero nunca volvió a la iglesia. Nunca volvió. Lo haces de corazón, pero después Dios te enseña a que tienes que ser sabio. Tienes que ser sabio también al dar en esa parte. ¿Ok? El que reparte, fíjese aquí, el don de dar. Mejor sería el que comparte con alguien, hágalo con generosidad. Este don requiere tanto abrir la mano como el corazón. El compartir en este caso se refiere a bienes materiales. El creyente debe estar dispuesto a compartir sus bienes con hermanos necesitados, lo que nos dice Santiago. ¿Por qué? Porque nada te vas a llevar. Pero como te dije, tienes que ser sabio en esa parte. ¿Se acuerdan en la iglesia de Hechos cómo tenían todas las cosas en común? ¿Por qué, hermanos? Recordemos el contexto del judío. El judío siempre había gente muy, muy prominente, ¿sí o no? Se habían convertido y decían, no me puedo llevar las cosas, no me las voy a llevar. ¿Y qué hacían? Ayudaban a otros entre sí. Y Santiago dice esto ahí en su carta, en el capítulo 2, versículo 15 al 16, dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos,
pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Suena muy bonito, muy espiritual decir, voy a orar por ti, por tu necesidad. Y dices, pero yo tengo para darle. No, pero mejor prefiero orar por ti. Ay, qué espiritual, hermano. No, no es así. Tienes que dar de corazón. De verdad, hermanos. ¿Se acuerda la iglesia de Macedonia? Que fue impactada por Pablo, y Pablo después impactaron a Pablo. Decían, dieron más allá de sus fuerzas. Pero primeramente se dieron al Señor, y luego a ustedes mismos. Esa es la clave, darse al Señor. Y también primera de Juan 3:17, fíjense lo que dice. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo? Y yo sé que amar es diferente porque nunca hemos cerrado el corazón. Pero como pastor tengo que enseñar a la iglesia a ser sabia. Y que vea las cosas de una forma diferente. Porque a veces podemos ser puro corazón, pero no estamos analizando realmente las cosas. O sea, no, espérate, no, detente. Es que no conoces esto. Cuando das de corazón, hermano, pero esa parte, Amat ha sido una iglesia que siempre ha bendecido. Siempre. Pero también que le han jugado de la boca. Y eso nos ha ayudado a ser sabios. Y tenemos que ser sabios. Si usted va a bendecir de corazón. Pero tampoco queremos que abusen de usted. Tiene que ser sabio en esa parte. ¿Ok? Mire, el otro don, el que preside con solicitud. Úsese con solicitud. Y el que preside significa colocar delante. Por ejemplo, los que están aquí dirigiendo el servicio al inicio. Están presidiendo. Los que están en la alabanza están presidiendo la alabanza. La están llevando a cabo. En esa parte. Y aquí precisamente, generalmente significa colocar encima o poner a la cabeza. Un invitado a predicar, una persona que va a dirigir la oración también en los cultos. Cuando nosotros iniciábamos en la iglesia bautista en Ensenada, nos ponía a dirigir los cultos. Entonces ya te das cuenta cuál era tu don. Ah, me gusta. Ya la segunda vez que me dijo el pastor, oye, me gustaría que predicaras un domingo. Bueno, sí, ¿por qué no? Pero así como me subí, así me bajé, no duré ni 5 minutos, porque la verdad, o sea, tenía mucho temor en ese aspecto. Ya después fui agarrando callito y entendí muchas cosas. Y ya después pedí perdón al Señor de muchas cosas que dije que no hacía en la vida. ¿Okay? Ya estando en el seminario, ya no había excusa. ¿Ok? Pero hermanos, tiene precisamente que ver con liderar a las personas y llevarlas a buen punto. ¿Cómo tiene que hacerse eso? Con solicitud. ¿Qué significa? Con celo, con entusiasmo, con gusto, de verdad. Le comentaba a mi esposa el domingo, precisamente el sábado, yo me confundí con los varones, porque no siempre me toca el tema. Pero cuando me dijeron adelante, pues di una introducción, pero le tocaba a mi hermano Sotero, que lo hizo excelentemente, de verdad. ¿Qué hizo? Hizo lo que se llama hermenéutica. Empezó a explicarnos cada detalle, y eso es lo que deseamos. Mi esposa dice, yo estaba arriba escuchando. Qué metiche, pero bueno, no es cierto. No. Yo estaba arriba escuchando, me decía. Bueno, eso es lo que pretendo como pastor, que usted se desarrolle. Hermano, pero si yo lo viera a usted que está desarrollando, ay, me va a tumbar la chamba. ¿Sabe una cosa? Esto no es un trabajo, es un llamado. Y yo tengo que desarrollarlo a usted. ¿Por qué? Porque si no lo desarrollo, estoy perdiendo mi tiempo aquí. Así que mi hermano Sotero, échale ganas porque un domingo te voy a poner acá. Sí. Sí. Te vamos a capacitar y te vamos a poner acá. Así que, como dice, no le saque, pues no le meta, ¿verdad? Dice, no. Pero tenemos que usar esto. Y es verdad, hermanos, yo me enriquezco cuando escucho a alguien más en esa parte. Tenemos que entenderlo. ¿Ok? Miren, con celo, con entusiasmo, con gusto. ¿Por qué con gusto?
Porque lo hace para el Señor. Lo hace para el Señor. Así que no tengan miedo. Varones, no tengan miedo cuando les toque. Lo están haciendo para el Señor. Ya voy a escuchar a los otros. Y a cada uno en particular tiene que desarrollarse. Si no lo suyo, vamos a otro don. Pero que se desarrolle, ¿ok? Ahora, no debe hacerlo como una obligación, sino como un ministerio y un servicio al Señor. Dice, el que hace misericordia con alegría. Mire qué bonito, este es un don, el don de la misericordia. Es algo con alegría, dice. Y en los escritos de Pablo, la forma verbal hacer misericordia, viene de una palabra eleo, siempre se usa respecto de Dios. Y la única excepción es aquí en Romanos 12:8. La exhortación sin duda se refería al cuidado de los pobres, viudas, huérfanos, desvalidos y desamparados en general. ¿Es una persona viuda? Ok. ¿Pero tiene hijos? Sí, entonces no es totalmente viuda. Una viuda es totalmente que no tenga hijos en ese aspecto. Dice Pablo, que no metas en la lista a viudas menos de 60 años. Dice, porque todavía pueden hacer algo en sus vidas. Arriba de ahí, pues 60 y más, ya se les da la pensión. No. Pero tenemos que ver esa parte, hermanos, de verdad. ¿Por qué? Tenemos que ayudar. El que tiene el don de misericordia siempre está viendo esa parte. De ayudar a otros, tiene misericordia. Ve la situación, está ahí. Te consuela, ve algunos aspectos. Pero siempre, hermano, va a ser con sabiduría. Dedicarse cada uno de nosotros a poner por obra el don que Dios nos ha dado, nos mantendrá creciendo y con una mente constantemente ocupada, de tal manera que no habrá tiempo para el ocio, de verdad. Y aquí quiero llevarte al segundo y último punto de nuestro sermón, donde nos daremos cuenta que un don usado con amor tiene un impacto ¿qué? Transformador. Es verdad, lo usas con amor. Era todo lo que tenía Corintios, ¿se acuerda? ¿Cuántos dones? ¿Pero qué le faltaba? Amor. El amor, solo faltaba amor. Si puede conseguir ese libro, es un estudio de Corintios muy bonito. Vamos a ver de los versículos del 9 al 13. Mire, en esta sección consiste de una serie de exhortaciones o mandamientos breves y la instrucción tiene que ver con las relaciones interpersonales del creyente, tanto con otros cristianos como los incrédulos. Y Pablo aquí empieza estas exhortaciones mencionando el ingrediente clave para el éxito. ¿Cuál es el éxito de una iglesia? ¿El número? No. Porque hoy en día hace la gente énfasis mucho en la cantidad. ¿Cantidad significa que sea una sana iglesia? No. ¿Cantidad significa que haya amor? No. ¿Que haya integridad? ¿Que haya santidad? No, hermano. Perdóneme, yo no me he defendido de donde salí. Pero lo voy a decir con todo respeto. Pero todo lo que viví ahí es una porquería de pecado. Y agradezco a Dios por haberme sacado. Nunca me defendí, hermanos, pero yo pude hundir a este hombre con todo lo que tengo. Porque él se dedicó a difamarme en una forma muy fuerte. Y lo estoy diciendo sinceramente y de corazón, no por venganza. Pero yo tengo todas las armas para desarmarlo y que se vaya de aquí. Pero no lo voy a hacer. Nunca me defendí, ¿sabe por qué? Por amor a la obra de Cristo. Pero ver toda esa suciedad, la verdad, te da asco. La porquería de pecado que se consiente. Y hasta ahí le paro porque le agradezco a Dios que Él me haya sacado. Pero en verdad, hermanos, esa parte es una parte que yo no he dicho. Y no voy a decir. Pero en verdad pude sacar todo a la luz. Y me decía la gente, ¿por qué no se defiende? No vale la pena. No vale la pena. Dios me llamó a proclamar el evangelio, no a estar en disputa con la mentira. Así es sencillo. Mire, el amor dice, versículo 9, sea que sin fingimiento. Aborrecer ¿qué? Lo malo, seguir lo bueno. Que nada te empañe tu amor sincero ante Dios. Cuando dice aquí es decir que el amor sea sincero
O que el amor sea sin hipocresía. Ay, hermano, cuánto te amo. Y unos cuchillos en la espalda. No, no se trata de eso. Se trata de ser sincero, sin hipocresía. Ahora, dentro de esa parte, cuando hay algo incorrecto, tienes que ser honesto y sincero y decir las cosas. ¿Sabes qué? Me molesta esto. No hagas esto. Y no hablar a espaldas nunca de nadie. Tu amor tiene que ser sincero. ¿Por qué? Porque ese amor es un amor que viene del Padre. La expresión aborrecer significa repudiar, odiar con fuerza. Al hermano no. A odiar lo malo. Lo malo, que no hagan lo malo en ti. Nosotros como cristianos ya tenemos que aborrecer lo malo. Ya no tiene que ser parte de nosotros. Hábitos, acciones, cosas. Dice, tienes que aborrecerlas, odiarlas, repudiarlas. Hermanos, persona que no repudia el pecado no tiene una relación con Cristo. Es verdad. No tiene el Espíritu Santo. Si yo amo el pecado y vivo en el pecado y no lo odio, no lo repudio, no puedo decir que tengo una relación con Dios. Pero dice Pablo, seguir lo bueno. Y fíjese, este verbo es un vocablo compuesto en el que sugiere separación, que significa odiar, detestar. ¿Qué cosa? El pecado. No a la gente, el pecado. Y este verbo es enfático tanto por su uso como la estructura del verbo en sí. Lo malo es la única vez que se usa aquí en Romanos. Es un vocablo más fuerte que viene de la palabra griega kakos. Cuando yo escuchaba la palabra, es que es un caco. Un ratero, no, es una persona mala. Eso significa en el griego, caco es malo. Y dice aquí que también significa malo. Pero la frase, seguir lo bueno, significa literalmente, hermanos, adheridos a lo bueno. Pégate a lo bueno, en verdad. Lo que te ayuda, lo que te edifica. Seguir significa adherir, pegar fuertemente. Y la idea de las tres frases de este versículo es enfática. Fíjese, en la vida cristiana, en general y en el ejercicio de los dones en particular, en primer lugar, el amor debe ser sincero. Segundo, el amor debe ser el mal debe ser repudiado. Y tres, lo bueno debe estar fuertemente pegado a la vida del creyente. Que siempre tengamos la tendencia a hacer lo bueno. Siempre. Que eso nos mueva. Ay, me hizo lo malo. Ahí va la mía. Ahí va la mía. Señor, tú has dicho que tuya es la venganza, pero la desquitanza pues es mía, yo me la quito. Has visto, vas a encontrar en este curso, cuando la Biblia dice dejad lugar, porque escrito está, dejad lugar a la ira de Dios. ¿Qué significa escrito está? Dice el Señor, yo voy a actuar, ya lo determiné. Dejad lugar a la ira, dejad de su mandato. ¿Qué te dice el Señor? Hazte un lado. Hazte un lado y déjame actuar. Sí, Señor, está bien, me hago un lado, pero yo te doy las indicaciones. No va a suceder nada. Es estar tranquilo, el Señor te entregó este caso en tus manos, esta causa te la dejo en ti, tú vas a obrar. Y es lo mejor, hermanos, poderlo hacer. Para que no haya amargura en tu corazón, no haya tantas cosas. Deja lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía la venganza, yo pagaré. Dice, no, tú no puedes pagar, tú no puedes actuar como yo. Tú puedes ser, tú vas a actuar como Dios. No, porque Santiago nos dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nunca vamos a obrar justamente. Y tenemos que entender eso. Por eso tenemos que aborrecer lo malo. No te vengues en ningún momento. Déjame lugar a mí. Y descansas. Esa es la parte importante. Mire, y tenemos que estar pegados a lo fuerte. Amados los unos a los otros. ¿Cómo? Entendamos esa parte del amor fraternal. ¿Lo podemos comprender? Este amor no viene de ti. Es el amor del Padre, el amor ágape. La capacidad que Dios te dio de amar. Por eso nos podemos amar los unos a los otros. Cuando a una persona tú le dices lo que está haciendo mal, ¿no lo amas? Claro que lo amas. Cuando no lo amas, no le vas a decir las cosas.
Ay, eso es su vida, no. Por eso dice que todo padre que ama a su hijo, ¿qué hace? Lo disciplina. La disciplina es parte del amor de Dios, siempre. Pero aquí tenemos que amar los unos a los otros con amor fraternal, literalmente en amor fraternal, mostrando afecto familiar unos con otros. Ahora, ¿usted por qué ama? ¿Por qué usted puede amar? ¿Qué significa? Que Dios le capacitó para amar. Cuando usted recibió a Cristo, recibió todo el amor del Padre y del Hijo. Y lo capacitó para amar de aquí en adelante. Porque usted y yo no podemos amar a Dios. No es que nosotros hayamos amado a Dios, no tenemos la capacidad. Sino que Dios nos amó primero. Y entregó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mire, los vocablos Filadelfia, amor fraternal, y Filostorgio, traducido aquí en la Reina Valera 60, amados, denotan el amor perteneciente al ramo familiar. Si tú tienes el amor del Padre, podrás dar amor. Si no conoces a Dios, no puedes dar lo que no tienes. Así es sencillo. Así es sencillo. Y fíjese, dice, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. No es que hagamos acepción de personas. Nos preferimos, si te das cuenta. Cuando no vemos un hermano, lo extrañamos. O nos llevamos tan bien que nos preferimos entre nosotros. No hacemos acepción de personas. El vocablo prefiriendo significa ir delante o mostrar el camino, considerar, estimar. Y la idea de la frase parece ser que sobre la base del amor fraternal, el creyente debe forzarse hasta lo sumo con el fin de mostrar su estimación, respeto y honra a los demás en lugar de procurar la suya propia. ¿Qué decía Pablo? Porque muchos buscan lo suyo propio, no lo de Cristo. Estimando a cada cual superior a él mismo. ¿Usted estima a alguien superior a usted? Siendo honestos, ¿nos cuesta o no como mexicanos? Pero usted tiene que ver a una persona así, superior a usted. ¿Eso en qué le ayuda? ¿Se ha puesto a pensar en qué le ayuda? ¿En qué le ayudará eso? ¿Usted tiene que bajar su autoestima? No. Tiene que reconocer que esa persona es superior a usted mismo cada día. ¿Sí? En esa parte. Mire, precisamente, dice el 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos. En cuanto a tu don, lo que Dios te ha dado, lo que tienes que hacer. Esta frase expresa una exhortación a no ser negligente al hacer frente a las cosas que requieren una solución urgente. El término perezosos viene de una palabra griega okeneroi, describe a personas vacilantes y tímidas a la hora de actuar. No, es que pues ya hay gente que lo haga, ¿yo para qué? Ay, pues lo puede hacer otro hermano. ¿Y qué te está diciendo el Señor? No seas negligente. No seas negligente. No seas perezoso. Al contrario, dice aquí, fervientes en espíritu. El término fervientes significa hervir. El presente sugiere una acción continua y el participio señala a un hecho que no toma en consideración el tiempo ni la duración del suceso, simplemente lo hace continuo. Hay una pasión en su vida. La expresión en espíritu podría referirse al Espíritu Santo, pero más probable a la naturaleza que se refiere al espíritu del creyente. ¿Sirviendo a quién? Al Señor, hermanos. Y aquí significa servir como esclavo. ¿Usted se siente esclavo de Cristo? Tenemos que sentirnos esclavos de Cristo. ¿Sabía usted? Somos esclavos por amor de Cristo. Somos sirvientes para Cristo. Pablo decía, esclavo soy de Cristo. Pero un esclavo por amor. No un esclavo maltratado, sino un esclavo que tenía una libertad plena en Cristo. ¿Usted ha leído la carta de Filemón? ¿Quién era Onésimo? Era un esclavo de raza negra
que en las prisiones de Pablo, cuando huyó de Onésimo, precisamente de Filemón, cuando huye, se encuentra con Pablo y en una de las prisiones lo alcanza para Cristo. Y le dice, ahora te lo encargo, pero ya no lo trates como esclavo, trátalo como un hermano en Cristo. Y mira, te lo encargo porque yo sé que tú me debes muchos favores, no te estoy cobrando, pero trátalo como un hermano en Cristo, velo diferente ahora. Ya no lo veas como un esclavo. Y nosotros somos esclavos. Pablo se considera esclavo de Cristo por amor a Cristo. Él es nuestro amo en todo sentido. Sirviendo al Señor. Fíjese, servir al Señor requiere abnegación, sacrificio y muchas veces sufrimiento. Pablo sabía bien de las demandas del servicio. Por eso le dijo a Timoteo, tú pues sufre penalidades, ¿como qué? Como buen soldado de Jesucristo. Si usted no quiere sufrir en esta vida cristiana, pues sabe una cosa, no entiende lo que es la vida cristiana. Si usted piensa que vino a esta vida cristiana a pasarla bien, no es así, hermanos. Hay muchas cosas, hay mucha persecución, hay muchas situaciones en las cuales van a quererte destruir. Una de las capturas de pantalla que me enviaron y que tengo, dice la siguiente frase: si yo quiero, puedo destruir a Robero de tal manera que no encuentre trabajo ni en Puebla ni en México, me dijo este hombre. Y tengo todo eso. Dije, ¿qué? ¿Pero qué te hice? ¿Qué te hice? ¿Cuál era tu afán de destruirme? ¿Cuál era? Pero qué feo que te das cuenta que no hay vida en esa persona. ¿Cómo vas a destruir a alguien simplemente por tus pistolas? Qué feo. Y una persona me dijo, ¿por qué usted tiene todo eso? Porque la gente no le cree y me lo mandó. Por eso lo tengo. Y lo guardo no como un arma, sino lo guardo como una evidencia, simplemente. Hermanos, de verdad, todo lo que pasas en el Señor no es fácil. Pero lo más importante es que tu corazón nunca se llene de amargura. Y si les digo esto hasta ahora, y después de un tiempo, se los digo en amor y se los digo con todo respeto. Porque no me defendí cuando lo pude hacer. Pero las cosas tarde o temprano van a salir a la luz. Tarde o temprano. En ese aspecto. Dios no deja nada oculto en ese sentido. Pero nada puede tener la obra de Dios en ningún aspecto. Fíjese lo que dice aquí. Y aquí aprende uno, gozosos en la esperanza. La esperanza aludida aquí no es simple esperar, sino una confianza segura que descansa sobre la fidelidad de quien ha prometido. Y la esperanza del cristiano descansa en las promesas de Dios. Vean lo que nos dice Romanos 5, del 3 al 5. Pablo menciona, y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? En las tribulaciones. Tú tienes que gloriarte en las tribulaciones, sabiendo, estando convencidos que la tribulación produce ¿qué? Tú a veces le estás pidiendo, Señor, dame paciencia. ¿Crees que estás pidiendo bien? Señor, dame paciencia. Órale, pues, ahí te va. En una ocasión estaba un pastor en la iglesia, llega un joven pastor, por favor, quiero que el Señor me dé paciencia, Padre. Ore por mí para que Dios me dé paciencia en mi vida. Estoy pasando por esto y esto. Déjame orar por ti, hijo. Le toma la mano, pone en la espalda y dice, Señor, manda sobre este joven tribulación, prueba, de verdad, carga todo esto. Y dice, pastor, párele, ¿qué está haciendo usted? Hijo, pues orando por lo que me pediste. No, yo le pedí por paciencia, sí, pero ¿sabes dónde se ejercita la paciencia? En las pruebas. Entonces por eso pedimos mal. Y fíjense lo que dice Pablo aquí. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, perseverancia es la palabra. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza, no avergüenza cuando estás esperando en Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado ¿en qué?
en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora dice, sufridos en la tribulación. Ya casi terminamos. Aquí el participio sufridos viene del término griego hipomenontes. Se deriva del verbo hipomeno, que significa resistir la prueba, aguantar la carga, soportar con paciencia. Y el cristiano se enfrenta a tribulaciones de vida diaria hasta que llegue al descanso eterno. Todos los días. Seamos sinceros, ¿a poco no estamos cansados a veces de tantas cosas que vienen en nuestra vida? ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué hace ahí? ¿Qué hace usted en ese momento? Gozosos en la esperanza, ¿verdad? Sufridos en la tribulación. Bueno, tengo que pasar esto. Esta leve, ¿qué dice? Tribulación. Esto no es nada comparado al peso de gloria que nos espera, hermanos. De verdad. Mire, constantes ¿qué? Yo le pregunto, ¿por qué la iglesia sufre ese coco en la oración? ¿Por qué no ve la oración como algo importante? Uno de los devocionales que subí, hablé de cuando Pedro estaba encarcelado. Y esta chica, cuando escuchó la voz, Rode, se quedó impactada. Allá está Pedro afuera, dice alguien. Estás loca. Estás loca. Bueno, entonces, ¿para qué? ¿Para qué está orando la iglesia? Estaba orando por la liberación de Pedro. Dios hace el milagro y ahora le dice que está loca. ¿Cómo es eso? Y Pedro insistía y decía, no, es su ángel, ya se murió. No, ábranle y vean. Y era Pedro. Hermanos, si tú ves el contexto es maravilloso. Pedro estaba atado en cadenas junto a 2 soldados. Sus sandalias por un lado, sus mantos, todo. Le dijo, vístete, cíñete, abróchate tus sandalias y vamos. Se le cayeron literalmente las cadenas. Pensó que era una visión. Pasa la primera guarda, pasa la segunda y se le abre la puerta. La iglesia está orando con poder, pero no creía en el poder de Dios. Por eso no oramos, porque no creemos en el poder de Dios. Porque no creemos. Y sabe una cosa, yo sí creo en el poder de Dios, porque hemos visto el milagro de Dios. Amá tiene que ser una iglesia que ore, hermanos, constantemente. Una iglesia que en verdad haga retumbar las puertas del infierno. Y tenemos que ser constantes en la oración. ¿Qué significa eso? Persistir. Y por último, compartiendo para las necesidades de los santos. Y esta exhortación, aunque podría ser general, al parecer es una apelación específica al vocablo compartiendo. Significa participar de, tener comunión con, tener parte en. Y el objeto de este verbo siempre está en el caso genitivo aquí, de modo que Pablo exhorta a los creyentes en Roma a que contribuyan para las necesidades de los santos, quienes probablemente atravesaban por situaciones difíciles de escasez. En ese caso, la iglesia de Jerusalén, que siempre aportaban para que se extendiera. Y por último dice, practicando la hospitalidad. Qué bonito esto. Es abrir tu hogar. Practicando proviene el verbo dioko, que significa perseguir, aspirar a, esforzarse por. La hospitalidad en el Antiguo Testamento, hermanos, era muy importante. Que cuando tú llegabas, ¿qué hacía la persona? Salvaguardaba tu vida. Llegabas, imagínate, lavaba tus pies, te ungía, te hacía, casi te daba un baño completo. Y te trataban con mucha seguridad. Y en el Nuevo Testamento, ahí en Hebreos 2:13-2, nos dice, no os olvidéis de la hospitalidad. Vean la razón. Porque algunos, porque por ella, por la hospitalidad, sin saberlo, algunos ¿qué? ¿Hospedaron a quién? Ángeles, ¿no? Y uno dice así, pero son bien dragones estos ángeles, Señor. A usted no le va a convenir que le deje una semana a mis hijos, ¿verdad? Imagínense. Comen como si nos odiaran, pero bueno, yo sé que no es así. No, pero es verdad. Sin saberlo, mire algo que yo les dije al seminario.
Se ha perdido el énfasis en el seminario. Antes hacían mucho énfasis. Y miren cómo apreciaban a los seminaristas. Hermanos, cuando yo fui a la iglesia bíblica de Tlalpan, en México, por primera vez que salí, ¿sabe? Nos trataban como si fuéramos reyes. ¡Wow! O sea, híjole, un seminarista. Y la gente quería aprender y aprender. Y a pesar de que tú empezabas en esto, quería aprender y estar contigo y te animaban. Miren, te daban su cama, te dejaban lo mejor. Y no se va a ir después de predicarme. Y no se va a ir todavía, hasta la tarde. Todavía te vamos a llevar a comer. Y es interesante cómo Dios actúa. Pero sin pensarlo, tú hospedas ángeles. Y no son los ángeles de Charlie, son los ángeles del Señor. Cuando estamos centrados en ayudarnos mutuamente y no en nosotros mismos, hermanos, llegaremos a estar en el mismo sentir que el Señor tenía en comunión con el Padre. Conclusión: si en esta vida no usas el don que Dios te ha dado, sería un desperdicio total de bendiciones no querer ser usados por Dios. Y 2, un don usado con pleno amor de Dios tiene impacto y animará a que los demás transformen sus vidas, porque están viendo a Cristo en ti. Así que si usted quiere desarrollar su don aquí y empezar a crecer, pues le animo que al final vaya a la mesa, si ya identificó su don, anótese ahí y vamos a estar orando para igual hacerle la invitación, si usted quiere un domingo abrir el servicio, un domingo orar, añadirse al grupo de alabanza, a otros ministerios. Adelante, hermanos, para eso estamos, para que usted desarrolle su don. Le invito a orar. Padre, gracias te damos por este día. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas y gracias porque te mantienes siempre fiel a nuestras vidas. Te bendecimos, te exaltamos y te damos alabanza y gloria por ser nuestro Dios. En cada momento te haces presente, en cada momento nos ayudas y en cada momento, Señor, tú eres nuestro Dios. Tú eres fiel. Y dices que si nosotros fuéramos infieles, tú permaneces fiel, tú no puedes fallar. Señor, ayúdanos a usar nuestro don. Ese don, esa capacidad que nos has dado para edificar a tu iglesia, para bendecir a los demás y sobre todo darte alabanza en lo que nos has entregado. Y sobre todo que cuando nos vengas por nosotros nos halles haciendo lo correcto. Bendice nuestras vidas, danos fuerzas para seguir adelante y cúbrenos bajo el poder de tu Santo Espíritu, Señor, día con día, dirigidos por Él, guiados por Él y sobre todo movidos cada día de nuestra vida por Él. Gracias por todo lo que nos enseñas, gracias porque nos enseñas en amor a hablar y practicar, y no con un espíritu de venganza ni con una actitud contraria, sino con todo el tiempo haciendo lo correcto como tú lo has mandado. En el nombre de Jesús te pedimos que nos uses para la alabanza de tu gloria y que seamos de impacto a otros. Amén y amén.